Claro, porque, a ver, entiendo que a nivel nacional, hablando de como regionalmente, los canales más exitosos de una red social como Facebook son aquellos que explotan súper bien la parte del morbo. Pero para mí, y yo te hablo desde mi ignorancia, ¿no? Realmente, ¿qué es el morbo? Tal vez está como subdividido en otras cosas que tú ya mencionaste. Tal vez sí es un poco de misterio, de intriga, justo de suspenso, como dijiste tú. Porque yo lo veo como morbo, justo como te digo, yo soy un creador de contenido un poco más empírico, muy fan del tema de la divulgación científica. Entonces yo trato de sentarme y tener conversaciones interesantes. No estoy muy preocupado por el guión, por así decirlo. Pero admiro muchísimo cuando hay un buen guión. Habiendo dicho eso, me parece como intrigante cómo se combinan estos dos mundos, ¿me explico? Porque cuando vemos una de estas telenovelas de Facebook que son súper como bizarras, ¿qué tan buen escritor hay detrás de esto? ¿O solo es un man o una chica que tiene la sensibilidad de saber cómo funciona el algoritmo y ya? Claro. No, o sea, yo me he topado... Aquí, de hecho, en Ecuador, hay un grupo que hace novelas en Loja, creo. Y vi un... Sí, los zaraguros son los duros allá. Y vi una cosa... O sea, digamos, técnicamente es brillante. ¿En serio? Pero, digamos, folclóricamente es un poco ridícula. La historia es esta. Es una chica que está con un ojo morado y entra a una tienda con el marido, ¿no? Pero entonces ya eso es intriga. O sea, esa pista es intriga. Entonces sabemos que es un buen guionista porque nos está planteando intriga. Obviamente hay morbo de que le golpearon y obviamente la chica es voluptuosa. Entonces el tipo sabe lo que la gente quiere ver. Y después, obviamente el chico se va, la tipa entra al vestidor y se saca un labial. Entonces, más intriga. Después salen el chico y la chica se alza la falda. Y en las nalgas tenía escrito "Sálvame". ¿Entiendes? Ya, O sea, sí. eso se le conoce técnicamente como efecto Lubitsch, con muchas cosas, técnicamente. O sea, folclóricamente ridículo, pero... Claro, es como, o sea, cuando yo veo estos videos, no sé qué es parte de mi personalidad o de la sensibilidad que yo tengo, pero es como me parece que no tiene congruencia. O sea, es como poco creíble. Pero eso igual se traduce en muchas reproducciones, ¿me explico? Claro. O sea, ves miles de comentarios en algo así. Entonces, yo sí vengo como de esta escuela en la que busco, ponte cuando voy al cine, como mucha congruencia en los acontecimientos. Entonces tal vez por eso me choca. Claro. Pero eso no le quita valía a que miles de personas, no sé, se diviertan o consuman ese tipo de contenido. Entonces tengo un pequeño conflicto ahí. Porque siento que es como que todo lo que vemos en redes se está yendo más hacia lo que tú acabas de decir. Y se está perdiendo como a veces la complejidad de ciertas historias. Que es como algo que me encanta a mí. Pero, como te digo, ahí es donde viene este tema del spam de atención, la retención, que es como, bueno, ¿qué importa la congruencia? Mantengámosles pegados los 10 minutos a la pantalla. Entonces, tú también sé que eres creador de contenido. Entonces, cuando creas contenido, hablamos justo de los negocios, ¿no? ¿Dónde estás poniendo la línea tú? ¿En hacer algo hipercomercial o en ser como extremadamente fiel a ti? Yo tengo 3 pilares de contenido. Tengo un pilar de retención, o sea, solo quiero conseguir seguidores y para eso hablo de anime o de lo que la gente quiere ver. Claro, o sea, hablo hablo de de... lo que es que está en trend, ¿no? Ajá, lo que está en trend o las películas. Entonces, con ese contenido mi único objetivo es tener más seguidores. Luego tengo como que el otro pilar que es como el de fidelización y ahí es como que trato de dar técnicas de escritura. Entonces ahí ya filtro a un montón de gente y luego tengo el otro contenido que es para vender, promocional. Entonces, ese digamos es como el funnel que trato de armar con cada contenido. Ajá. O sea, claro, siempre tienes... todo lo que haces tiene este filtro de negocios, ¿no? O sea, como que tiene... O busca tener una meta de negocios al final. O sea, digamos, un contenido es para como una caña de pescar, para atraer gente. El otro contenido es para tenerles ahí girando, dándoles técnicas de escritura, regalándoles ebooks. Y el otro ya es de ventas. O sea, es como, mira, si quieres aprender esto, puedes hablar mi libro. Si quieres que te ayude a terminar una historia, puedes contactarme y eso. ¿Cómo le describirías a la industria de la escritura en el Ecuador? Teniendo en cuenta que probablemente tú eres una de las pocas personas que está creando contenido en esta industria y que estás justo
reteniendo esta audiencia, dándoles ebooks. ¿Cómo ha sido estar en este mundo para ti? ¿Y cuál es el estado de esta industria? O sea, en Guayaquil creo que es la única ciudad donde es rentable ser guionista, porque las sitcoms que ellos producen sí se venden, o sea, y sí siguen vendiendo publicidad. Entonces yo tuve maestros que escribían las sitcoms de, yo qué sé, de Tres Familias, todo eso, y en esa ciudad y en ese grupo muy selecto ellos sí pueden vivir, digamos, de la escritura. De ahí los demás, hay escritores muy talentosos que ganan muchos premios, que ganan muchos reconocimientos, pero como no tienen esta parte de marketing que te digo, es como que no venden. O sea, tienen muchos reconocimientos, pero no venden. Claro, que son de las películas estas que decíamos que Sí. ven 10 personas, ¿no? Ven 10 personas, exactamente. Igual, por ejemplo, muchas de las, digamos, usualmente en el imaginario es el guionista escribe y un productor toma y consigue un director. Aquí no. Aquí el guionista y el director es el mismo. Porque nadie se va a sacar la madre produciendo el guión de otra persona. Porque es muy difícil producir aquí. Entonces también es otra naturaleza de la industria de aquí. Hace un par de años, bueno, no es 2 años, es un año realmente. Hubo manifestaciones en Hollywood por que empezaron a salir datos sobre cómo productoras como Netflix estaban manejándose con sus guionistas, con sus cineastas, que bueno, les estaban sobreexplotando, les pagaban nada, y de hecho todas estas posiciones estaban siendo reemplazadas a una velocidad admirable por la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que se está desenvolviendo esta historia del escritor humano o guionista humano versus el de la inteligencia artificial? O sea, para mí es una herramienta. Yo creo que o sea, de hecho verás, antes de que exista la inteligencia artificial, para mí el trabajo del guionista es crear una buena escaleta, es decir, buenos desarrollos de personalidades, buenos acontecimientos y nada más. De ahí, usualmente, cuando ya son guionistas experimentados, les pagan a otros para que les formateen y les ayuden haciendo los diálogos. Entonces eso ya existía. Okay. Ahora la única diferencia, creo, y lo ideal sería, por ejemplo, yo lo que hago con mi contenido es eso. O sea, yo creo unas líneas, una lluvia de ideas, y le doy a la inteligencia artificial y me devuelve un guión. Y obviamente yo le corrijo y tal. Entonces yo le veo más como eso, como quitar el trabajo mecánico del guionista y del escritor. Te corrige las faltas de ortografía en tiempo real mientras le dictas, pero no siento que vaya a reemplazarnos, ¿sabes? Yo creo que el lector inteligente no... El lector inteligente sabe lo que está pasado de moda, cuando una escena es muy triste. La inteligencia artificial no sabe eso. No sabe cuando una escena es demasiado triste, demasiado melancólica, etc. Claro, mi problema con la inteligencia artificial en las áreas creativas es que tiende a promediar, ¿no? O sea, promedia. Coge todo el conocimiento humano, todas estas obras de arte y, no sé, le pides un buen guión, generalizándolo. Y lo que hace es coge todos los buenos guiones que se han hecho y crea una historia promedio, ¿no? Entonces, las reacciones, la apreciación por parte de la gente va a ser promedio, ¿me explico? Exacto. Pero me parece súper interesante cómo debes promptear tú. Porque al tener tantas referencias y al estar como en la parte académica tantos años, estoy seguro que cuando tú prompteas y quieres que, no sé, lo que estás escribiendo tenga ciertas características de otras obras, tú coges y las citas, ¿no es cierto? Y eso debe ser como algo súper, súper valioso, ¿no? Súper útil. No sé, como yéndonos ya a nivel Ecuador, tú dices que solo en Guayaquil hay como un lugar para... Y en ninguna otra industria, ni en cine, ni en redes sociales, le ves Ponte a Quito como un mercado. O otros países, tal vez. ¿Dónde has encontrado mercado para lo que haces? O sea, digamos, es que digamos, la calidad artística del cine de cada país está directamente relacionada con la industria que tienen. Entonces, por ejemplo, hoy en día Corea y Turquía en cine de autor son una bestia, ganan muchísimos premios y sacan películas impecables. Pero es porque tienen una industria que les permite a sus técnicos desarrollar día a día una sensibilidad y una maestría. Y yo te diría Colombia, lo más cercano, Colombia y México. Te diría que es lo más cercano. Pero, por ejemplo, los chicos de Enchufe TV creo que son la excepción. Los de Tuve Film. Pero porque ellos hicieron el camino, digamos, más largo. O sea, ellos a través de contenido generaron sus clientes y después les vendieron. Y usualmente lo que el artista quiere es desarrollar mi talento y que me descubran. Claro, en un ecosistema ya desarrollado. Exacto. Justamente. Pero aquí no hay. Y entonces ese es el problema.
Claro, no existe. Entonces, por ejemplo, yo lo que te diría, yo en mi caso me ha funcionado más o menos porque yo, digamos, tuve este periodo en el que conseguí clientes y después les vendí cosas. Mi percepción es que nadie lee hoy en día. Tal vez tú tengas un poco más de datos sobre ese juicio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es que cada vez la gente tiene menos tiempo de leer. Pero lo que sí se ha aumentado son los audiolibros. Sí. Ajá, entonces yo qué sé, gente escucha libros mientras lavo los platos y yo también a veces peco de eso, pero trato de pecar eso solo en los libros de autoayuda o de innovación, pero en cambio los libros de literatura sí trato de leerlos porque me gusta entender el ritmo, porque igual en un audiolibro es como una actuación, ¿entiendes? O sea, si te doblan una actuación pueden cambiarte el tono, igual si te leen de una forma pueden cambiarte el tono en el que tú crees que el personaje dijo la cosa. Ok. Quisiera como ahora irnos muchos pasos hacia atrás y que me cuentes por qué. ¿Por qué eres escritor? ¿De dónde proviene ese camino? Claro. Mira, yo de pequeño era un niño muy sensible. Muy, muy, muy sensible. O sea, mis hermanos y mis amigos podían insertarme fácilmente sentimientos de duda y de culpa para manipularme y quitarme cositas chiquitas. Eras una esponjita. Era una esponjita que le podías meter miedos en la cabeza. Entonces mi abuelo viendo eso, como que me dijo, oye, mi hijo, tienes que leerte este libro y ya si te lees este libro ya es menos probable que te manipulen. Y ese libro era Hamlet de Shakespeare. Entonces tenía 12 años, no lo entendía tan bien, pero entendí en cierta forma cómo funciona la manipulación. Y de ahí me obsesioné con el desarrollo de personalidades. Y después, cuando empecé a jugar videojuegos, vi que, por ejemplo, no sé si has jugado a Warcraft o jugaste el Warcraft 3. El Warcraft 3 es muy shakespeariano. Le roba demasiadas cosas a Shakespeare. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ya, pues, después de eso me di cuenta que Shakespeare estaba en todos lados. Y de ahí dije, yo quiero escribir. Y ya, desde ahí nació.